Vamos a pasar a la segunda conferencia ahora. Si tienen alguna pregunta para Adriana, hay unos blogs y unas hojitas que les dieron. Hacen la pregunta y en el corte nos la arriman acá a la mesa, poniendo para quién es la pregunta, si es para Adriana o posteriormente para el profesor Benítez. Bien. Bueno, buenos días. Buenos días a todos. Un gusto tenerlos de vuelta aquí con nosotros. Quiero presentar ahora a nuestro siguiente disertante, que es el doctor Javier Benítez. El doctor Benítez es doctor en Biología por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Gestión Hospitalaria. Ha trabajado en los servicios de genética de los hospitales de La Paz y de la Fundación Jiménez Díaz. En este último como jefe y coordinador del servicio de genética hasta el año 2000. Desde el año 2000 hasta el 2005 dirigió el Departamento de Genética Humana del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO, y desde el 2005 dirige el programa de genética de cáncer humano del mismo centro. Desde enero de 2004 es también director del Nodo de Madrid del Centro Nacional de Genotipado. Ha sido profesor de las asignaturas de genética médica en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid y es profesor honorario de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido presidente de la Asociación Española de Genética Humana, autor y coautor de más de 350 publicaciones en revistas internacionales, director de 20 tesis doctorales e investigador principal de varios proyectos españoles e internacionales. Desde el año 2002 organiza bianualmente una conferencia internacional de cáncer familiar. Es editor asociado de diversas revistas internacionales y evaluador de agencias españolas e internacionales. Su trabajo actual está centrado en profundizar las bases genéticas del cáncer hereditario, identificar genes tumorales y modificadores del fenotipo tumoral, y en el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías genéticas que contribuyan a un diagnóstico más rápido y eficaz y a un mejor conocimiento del cáncer. La presentación se va a referir a síndromes de cáncer colorectal y nuevas aproximaciones diagnósticas. Por favor, doctor Benítez. Bueno, muchas gracias, Milton, por tu amable presentación. Y quiero aprovechar para agradecer tanto a Álvaro como a Milton esta amable invitación que me han hecho para participar aquí en este ciclo de conferencias de invierno. En Madrid estamos a 40 grados, entonces ha sido un poco de choque llegar aquí, aunque hemos tenido unos días fantásticos. Y quiero aprovechar también para decirles que estoy encantado de estar aquí, pues porque me parece una ciudad fantástica, preciosa, encantadora, amigable, en fin, tiene de todo, ¿no? De manera que gracias también a ustedes por estar aquí. Bueno, yo voy a hablar sobre las bases genéticas del cáncer colorectal hereditario, que es una forma de hablar de los nuevos síndromes que se están definiendo como consecuencia precisamente de todos estos desarrollos desde el punto de vista genético. Voy a digamos, incidir en muchos de los aspectos que ha tocado la doctora del Valle y a la cual aprovecho desde aquí para felicitar por esa iniciativa que habéis tenido de formar esta sociedad de cáncer hereditario. Voy a incidir de manera que algunos de los conceptos ya se habrán plasmado previamente, pero bueno, yo creo que también está bien el reforzar esos conceptos nuevamente. Bien, muy brevemente hablar de la epidemiología, sobre todo de la epidemiología del cáncer colorectal, que epidemiología, la frecuencia y la incidencia que tenemos en nuestro país, en las que hay aproximadamente, porque no veo nada, perdón, Bueno, cada año tenemos aproximadamente 25.000 nuevos casos en nuestro país, aunque no son datos que están totalmente actualizados, pero esto es una cifra que se aproxima bastante y estamos observando una mayor incidencia de casos en varones que en mujeres. También, como ocurre aquí, es la segunda causa de muerte con aproximadamente 13.000 muertes por año.
La media de supervivencia está cifrada en torno a un 50% a los 5 años después del diagnóstico, y en esos momentos ya hay varios programas de prevención que están prácticamente establecidos en las diferentes comunidades españolas. Con respecto al origen, a la etiología del cáncer de colon, disculpen por todos estos problemas que estoy teniendo. Con respecto al cáncer de colon, podemos decir que la etiología es un conjunto de factores genéticos y ambientales, factores exógenos. De los primeros factores exógenos y estilos de vida, de los que no voy a hablar hoy, pero sí de los factores genéticos que son una serie de factores que se empezaron a conocer ya, se empezaron a sospechar la existencia de esos factores genéticos hace ya unos cuantos años, cuando se empezaron los primeros análisis en la década de los 60, los primeros estudios epidemiológicos, y se empezó a ver cómo, por ejemplo, en la población general la incidencia de cáncer de colon estaba en torno a un 2 a un 5%, pero esta incidencia iba variando a medida que las familias o los pacientes o las personas tenían antecedentes familiares, de manera que una persona que tuviera un familiar de primer grado, pues menor de 55 años, eso está equivocado, la probabilidad ya se duplicaba y era cercana al 10%. Y esta incidencia y esta probabilidad iba incrementando pues cuando teníamos ya familias en las que había no solamente un familiar, sino que podía haber 2, 3 familiares, de manera que este porcentaje iba incrementando a más de un 20%, 30% o incluso 40 o 50%. Y esto se acercaba ya más a lo que es el nuevo concepto de los cánceres hereditarios, que se han comentado ya, en los que sabemos perfectamente que existe un gen que es responsable del desarrollo de los tumores en estas familias. En el caso del síndrome de Lynch, la probabilidad de desarrollar un tumor, algún miembro que es portador de una alteración genética, está en torno al 70 o 80% a lo largo de la vida, y en la poliposis de colon es prácticamente del 100%. Además de eso, también un paciente que tenga un cáncer colorectal tenía una probabilidad de recidivar de aproximadamente el 15 al 20%. Todo esto lo que ponía de manifiesto era la existencia de un componente genético, que formaba parte del background de la persona y que ese background genético se iba transmitiendo de una generación a otra, incrementando estas susceptibilidades a desarrollar el cáncer. Bien, como se ha comentado antes, hoy día sabemos que aproximadamente un 75% de los casos pueden considerarse como formas esporádicas, pero luego tenemos ya una serie de casos que los podemos considerar ya, por un lado, como hereditarios, porque conocemos muy bien ya el gen responsable de ese tipo de tumor. Y aquí tendríamos el ejemplo del cáncer de colon no polipósico, o el síndrome de Lynch, la poliposis de colon, y también otros cánceres hereditarios que se han ido describiendo poco a poco. Y luego tenemos un conjunto de cánceres que llamamos familiares, porque todavía no conocemos el gen responsable de los mismos. No sabemos si puede haber un gen o puede haber varios genes, pero estos son lo que conocemos como cáncer familiar. Independientemente de todo esto, también estamos empezando a conocer muy bien las bases genéticas de muchos de estos cánceres. De manera que para los cánceres de tipo esporádico sabemos que existen toda una serie de genes de baja susceptibilidad. Son genes que confieren muy poquito riesgo cada uno de ellos, un riesgo que está estimado en un odds ratio de menos de un 1.5. Esto quiere decir que si en la población general una persona tiene un riesgo de un 2 a un 5%, cada uno de estos genes lo que hace es incrementar multiplicándolo por 1.5. Estaríamos hablando de un riesgo que puede estar en torno máximo de un 6-7%. El problema está en que no es un único gen de baja susceptibilidad, sino que en estos momentos conocemos ya más de 30 o 40 de estos genes de baja susceptibilidad, que por otro lado son muy frecuentes en la población general. Estos genes nos están empezando a explicar el riesgo de desarrollar un cáncer colorectal de tipo esporádico en individuos de la población general sin antecedentes familiares, por ejemplo. Tenemos también los casos ya hereditarios en los que, como se ha comentado, conocemos una serie de genes
clásicos, como es el responsable del síndrome de Lynch o del APC, pero también hay otros, como vamos a ver a continuación, que en este caso el riesgo que confiere son genes de alta susceptibilidad, porque basta la presencia de un único gen para que se empiece el desarrollo del proceso tumoral. Y esto, como veis aquí, el odds ratio es totalmente diferente. Es un odds ratio que es superior a 8 veces el riesgo que puede tener la población general. Y luego tenemos toda una serie de nuevos genes que llamamos genes de moderada susceptibilidad, de moderada penetrancia, que están un poco a caballo entre estos dos. Son genes que con un odds ratio mayor de 2, entre 2 y 4 aproximadamente, y que estamos conociéndolos, que participan no solamente en los casos esporádicos también, en la susceptibilidad al cáncer esporádico, sino también en la susceptibilidad al cáncer familiar en general. Bueno, esto sería la típica diapositiva que se ha mostrado también antes de un síndrome de Lynch, que es un ejemplo de lo que son estos tipos de cánceres hereditarios, donde, como veis, hay una serie de características que les diferencia muy bien. La primera característica es que estamos ante un modelo de herencia que es un modelo de herencia autosómico dominante. Y esto quiere decir que existe un gen que se va transmitiendo de una generación a otra, y las personas que reciben este gen van a tener una susceptibilidad muy importante, muy elevada a desarrollar un cáncer a lo largo de los años. De manera que cada una de estas personas, por ejemplo, estos hijos de este señor, si han recibido un gen, tienen una probabilidad del 50% de haber heredado este gen alterado, de acuerdo a lo que es una herencia clásica mendeliana de tipo dominante. En segundo lugar, es que nos encontramos con muchos miembros afectados a lo largo de las generaciones. Y otro aspecto muy a destacar es, como se comentaba también, es la edad de presentación de los cánceres, que suele ser bastante menor que en los casos de formas esporádicas, donde se incrementa en un 10 o 15 o 20 años. Finalmente, también es muy de destacar la presencia de tumores secundarios. Secundarios que pueden ser ovario, cáncer de endometrio, estómago, etcétera. Sobre todo, cáncer de endometrio es muy frecuente, y las mujeres que son portadoras de una alteración genética del síndrome de Lynch tienen hasta un 40%, en torno a un 40% de probabilidades de desarrollar un cáncer de endometrio a lo largo de los años, y en torno a un 10% de desarrollar un cáncer de ovario. Y otro aspecto que es muy interesante es el concepto de la penetrancia incompleta. El concepto de la penetrancia incompleta se refiere a la probabilidad de que una persona, siendo portadora de un gen alterado, no llegue a desarrollar la enfermedad. Y esto, aquí en esta diapositiva, se pone de manifiesto en esta persona, que con 75 años él tiene que ser un portador obligado de esta alteración genética, porque tanto su padre como su hija han desarrollado un tumor. Luego, él tiene que ser portador forzoso, pero sin embargo, hoy día ya conocemos toda una serie de factores que modifican el riesgo de desarrollar un cáncer, no solamente factores exógenos, sino también factores genéticos, y que en conjunto los llamamos factores modificadores. Bueno, estos serían los genes con los que hemos estado trabajando hasta el momento. Es decir, son los genes clásicos que durante los pasados 15 años se ha estado trabajando con ellos. Todos estos de aquí. Y estos otros dos son nuevos genes que se han identificado hace muy poquito. En el año 2013 se identificaron estos dos genes, que también han pasado ya a formar un poquito parte de la rutina clínica en determinados centros. Tenemos por un lado el gen APC, el de la poliposis de colon, donde la predisposición primaria es a través de múltiples adenomas, como lo hemos visto, en el que uno de los pólipos pues, puede degenerar y puede malignizar, de ahí la importancia de esa identificación precoz. Además del gen APC, tenemos un gen, que es el gen MUTI, que también coincide con el gen APC y que puede en muchos casos enmascararse o solapar con lo que puede ser una poliposis atenuada, porque este grupito de pacientes con mutaciones en el gen MUTI pues presentan un número de pólipos que es el equivalente a esa poliposis atenuada, y que le pasa exactamente lo mismo, surge a partir de múltiples adenomas en un número más moderado.
Este otro grupito de aquí son familias que tienen una mutación, pero una mutación que no es que sea específica exactamente del síndrome del cáncer colorectal, sino que forma parte de un síndrome en el que el cáncer de colon es uno de los tumores dentro de este espectro de cánceres que desarrollan las familias. El síndrome de Pitén, el síndrome de Cowden, perdón, por mutaciones en el gen de Pitén, o el síndrome de Peutz-Jeghers, o estos dos genes, el SMAD4 y el BMPR1A, que son los responsables de la poliposis juvenil, o este otro gen, el GREM1, que forma parte de la poliposis mixta. Sí, son variantes y pues en este caso la diferencia es que el riesgo a desarrollar cáncer está basado en el desarrollo de amartomas en lugar de pólipos. Luego tenemos este otro grupo de genes que correspondería a los casos de cáncer de colon no polipósico. Aquí habitualmente no hay un número muy elevado de pólipos y lo que caracteriza a estos 4 genes, y ahora comentaré luego por qué falta el 5º gen que se comentaba antes, lo que caracteriza a estos 4 genes es que van a presentar una edad de aparición del cáncer colorectal que es más precoz que las del cáncer esporádico y además con un riesgo importante de realizar segundos tumores, como decía antes, en el que cabe destacar el cáncer de endometrio. Y finalmente estos 2 genes son nuevos, el POLE y el POL-D1, que son genes, como digo, que se identificaron hace poquito y que, bueno, es un poco un mix de todos ellos porque presentan múltiples adenomas, entre 10 y 100 adenomas. Se presentan, en este caso, a una edad más tardía, en torno a los 60 años y, finalmente, pues tienen una probabilidad, sobre todo POLE, de desarrollar un cáncer colorectal importante, mientras que POL-D1 va más al desarrollo de lo que puede ser un cáncer de endometrio. Muy brevemente, puesto que ya se ha comentado también antes, en el caso del síndrome de Lynch, ¿cuáles son las bases genéticas del mismo? Por un lado, es un síndrome que es genéticamente heterogéneo, puesto que hay diferentes genes cuyas mutaciones pueden dar lugar al desarrollo del síndrome, de este síndrome familiar. Y como veis aquí está un poco la representación del papel que juega cada uno de los genes en el desarrollo del síndrome de Lynch, siendo mayoritarios el MLH1 y el MSH2, mientras que MSH6 y PMS2 se encuentran mutados en un bajo porcentaje de los casos, sobre todo PMS2 en menos del 1% de los casos. Y luego es muy importante ese otro gen, que sería el 5º gen, el EpCAM, porque el EpCAM no es un gen de reparación, como se ha comentado antes, es un gen que está totalmente cercano a MSH2 y que lo que sufre este gen son grandes alteraciones en general y esas grandes alteraciones lo que hacen es inactivar el gen MSH2, que sí es un gen responsable del síndrome de Lynch. Es decir, que realmente EpCAM no es un gen directamente responsable del síndrome de Lynch, sino que lo es indirectamente a través de la inactivación de MSH2. Luego, también tenemos otros mecanismos que van a afectar no solamente por mutaciones puntuales, sino también por largas deleciones que acontecen en el 20% de las mutaciones de estos genes. Y luego, finalmente, también estamos empezando a conocer un nuevo síndrome que está asociado a mutaciones bialélicas, es decir, mutaciones de los 2 alelos de estos genes que están aquí. Ahora los veremos también con un poquito más de detalle, pero es una nueva forma que mientras que todos estos siguen un patrón dominante de herencia, aquí tendríamos un patrón que sería un patrón recesivo de herencia. Bien, ¿cómo podemos tener una sospecha de que estamos ante un síndrome de Lynch? Por un lado, tenemos los criterios clínicos que están basados en los criterios de Ámsterdam y de Bethesda y que esto realmente sirve para hacerse una idea de que estamos ante una persona o una familia que puede tratarse de un cáncer hereditario. Y luego tenemos otros marcadores, es de los pocos tumores que tienen unos marcadores que son excelentes para confirmar o para confirmar con una alta probabilidad que podemos estar ante un tipo de cáncer hereditario. Por un lado, uno está basado en tecnología molecular, que es la inestabilidad de los microsatélites, y el segundo de ellos está basado
en un estudio inmunohistoquímico de los genes de reparación. Son las dos alternativas que existen y que, como veis aquí, las dos alternativas son excelentes. Mientras que los criterios clínicos tienen una sensibilidad del 40 al 80%, es decir, nos podemos dejar muchas familias por el camino que no se identifican realmente por no cumplir estrictamente esos criterios que los que comentaba antes. Aquí la sensibilidad es superior al 90% en ambos casos y, bueno, va a depender indudablemente de la logística y de la infraestructura que pueda tener cada uno de los grupos o cada uno de los centros. Aquí, en este caso concreto, la inestabilidad de los microsatélites nos dice que estamos ante un tumor que es inestable y sabemos que la inestabilidad está asociada a estos genes de reparación, a los mismatch repair, mientras que aquí lo que nos dice es que uno de los anticuerpos para uno de los genes de los mismatch repair, una de las proteínas de alguno de estos 4 genes no se está expresando y nos está indicando no solamente que puede ser hereditario, sino que nos está dirigiendo también a dónde tenemos que realizar el estudio genético. Y esto siempre es una ventaja, obviamente. Los criterios clínicos no voy a entrar en detalles, puesto que ya los ha comentado antes Adriana del Valle. Simplemente decir que estos criterios han ido evolucionando con el tiempo. Ahora estamos con unos criterios mucho más laxos y estamos con unos criterios mucho más laxos porque tenemos toda una batería de tecnologías que nos permite expandir el estudio genético, puesto que son estudios muy largos. Y nos permite expandir porque con las nuevas técnicas de secuenciación masiva se ha simplificado, no se ha simplificado, sino que permite abordar el estudio de más personas, como digo, con unos criterios que pueden ser un poquito más laxos. Y también porque veréis cómo están surgiendo toda una serie de nuevos conceptos que hasta ahora lo teníamos totalmente desconocidos y que, como digo, pueden hacer cambiar y modificar estos criterios en poquísimo tiempo. Bien, aquí quería traeros 2 de los ejemplos. Hemos visto los criterios clínicos, aquí estarían los criterios moleculares y los criterios inmunistoquímicos. El estudio de microsatélites está basado en el estudio de una serie de genes. El primero que se estudiaba era el gen BAT26 y luego se amplió a 3 o 4 más. Y este conjunto de genes lo que hacen es, los genes responsables del síndrome de Lynch son genes de reparación del DNA. De manera que si no se repara el daño genético que se está produciendo continuamente a lo largo de la división celular, la célula se va acumulando de daño genético, el DNA se va acumulando de daño genético. Y ese daño genético, además de provocar el desarrollo del tumor, lo que hace es que puede provocar una gran inestabilidad del genoma. Y esa gran inestabilidad del genoma se ve sobre todo cuando uno analiza el genoma, donde hay secuencias muy repetidas, secuencias de 10, 20, 50, 100 pares de bases que se van repitiendo, pues cuando existe esa inestabilidad del genoma, el modelo de las 100 pares de bases no se va transmitiendo de una célula a otra, sino que ese modelo de 100 pares de bases iguales se deshace y pueden ser 80, pueden ser 90, pueden ser 110, 120. De manera que en condiciones normales nosotros vemos, cuando estudiamos alguno de estos genes, vemos un pico de una secuencia repetida concreta que es uniforme, pero en cuanto existe inestabilidad de microsatélites, lo que vamos a ver es que aparecen 2 picos y eso nos está indicando que existe ese proceso de inestabilidad. Y en la parte inmunistoquímica, pues es la presencia o ausencia de un marcador inmunistoquímico concreto, lo que nos va a sugerir que estamos ante ese tumor de tipo hereditario. Pero bien, a pesar de todo esto, a pesar de los criterios clínicos de selección, de los criterios inmunistoquímicos, moleculares, nos encontramos también con que tenemos un amplio grupo de familias que con una gran cantidad de miembros afectados a lo largo de varias generaciones, pero que sin embargo no presentan mutación en ninguno de estos genes. Y esto ya, es el concepto de familias de cáncer colorectal tipo X porque no sabemos qué gen puede ser el responsable de estas familias. Y este es un trabajo en el que muchos grupos
estamos involucrados en ellos desde hace tiempo, en la búsqueda de estos genes de tipo X. Y aquí os pongo un ejemplo de un trabajo que publicamos ya, esto fue en el año 2000, algo 2006 o 2007, que no lo veo, en el que empezamos a establecer las posibles diferencias que podía haber entre un grupo y otro de familias. El primero de ellos era la edad. Mientras que las familias con inestabilidad de microsatélites, la edad media de presentación era de 41 años, en las familias con estabilidad de microsatélites era de 63 años, no lo veo. En segundo lugar, la localización del tumor, mientras que en las familias con inestabilidad de microsatélites debidas a mutaciones por el síndrome, por los genes de reparación, la localización es mayoritariamente en el colon derecho, en un 70% de los casos, pues aquí en las de estabilidad, la localización principal dentro de lo que cabe estaba localizado en el recto. Y donde existían más diferencias significativas realmente era a nivel de expresión de las proteínas, mientras que las familias con estabilidad de microsatélites presentaban tinción en el 100% de los casos para los distintos anticuerpos, aquí únicamente presentaban tinción el 20% de los casos, indicando que el 80% habían perdido tinción en alguno de los genes, que era el gen posiblemente responsable del tumor en estas familias. Bueno, esto no es actualmente el 100%, es un poquito más bajo, estará en torno al 90% porque siempre hay casos, pero estos fueron los primeros trabajos tratando de descifrar un poco las diferencias entre un tumor y otro, entre un grupo y otro. Bien, con respecto a poliposis de colon, simplemente también, y muy brevemente, es comentar que es el segundo un tumor más frecuente de cáncer colorectal hereditario y que, a diferencia de los casos no polipósicos, aquí la tasa de mutación de novo, la tasa de mutación de novo en los pacientes es muy elevada. Un 25% de los casos con poliposis de colon familiar, en los que se identifica mutación de APC, son mutaciones de novo, no hay antecedentes familiares. Y esto también es muy importante a la hora de seleccionar a estos individuos candidatos a estudios genéticos. Hay diferentes formas dentro de la poliposis de colon familiar, la forma clásica, la forma atenuada. Aquí podemos encontrarnos con más con miles de pólipos que puede tener la persona objeto de estudio, mientras que la forma atenuada, pues en torno a los 100 arriba abajo. Una variante es el síndrome de Gardner, que además de tener la poliposis de colon, pues va a tener alteraciones dentarias y va a tener la presencia de estos tumores desmoides que hemos visto antes. Y también otro nuevo síndrome asociado a mutaciones del gen de la poliposis es el síndrome de Turcotte, que está caracterizado por el desarrollo de tumores cerebrales. Esto es una característica muy típica de este síndrome de Turcotte. Y luego, como comentaba también al principio, tenemos asociado a la poliposis, tenemos el síndrome del MUTI debido a mutaciones en este gen, que también es un gen de reparación, aunque la diferencia entre uno y otro está básicamente en el número de pólipos por un lado y en el modelo de herencia recesivo. Este sería un poco el ejemplo de estos modelos de herencia de las diferentes formas, que hay que tenerlos muy en cuenta a la hora de encasillarlos hacia un lado o hacia otro, porque nos va a sugerir qué tipos de genes debemos estudiar. Por un lado, en la forma clásica, en la forma atenuada, el modelo de herencia es autosómico dominante. Autosómico dominante es el que se va transmitiendo de una generación a otra. Únicamente es necesario tener uno de nuestros dos genes, estar mutado, para que empiece el desarrollo del tumor. POLE y POL-D1 son también formas autosómicas dominantes, es decir, que tenemos dentro de las formas ligadas a pólipos, tenemos los APCs y tenemos el POLE y POL-D1 con ese modelo de herencia que lo distingue claramente de este otro modelo de herencia, donde, como veis, no existen antecedentes de ningún tipo. Aquí estarían las mutaciones bialélicas de MUTI, en el que es necesario que los padres sean portadores de una mutación en uno de los dos genes, cada uno de ellos. Pero únicamente cuando los dos genes los hereda el hijo o la hija,
es cuando se va a desarrollar el tumor. Esa es la diferencia entre un modelo y el otro. Y luego está este otro síndrome, que es un síndrome nuevo, el del Congenital Mismatch Repair Disorder, que está caracterizado por mutaciones bialélicas, pero no en un gen concreto, sino mutaciones bialélicas en alguno de los genes del mismatch repair, es decir, de los genes típicos del síndrome de Lynch, y se necesitan inactivación de los dos genes. Bueno, ¿qué posibles diferencias hay entre POLE y POLD1 con respecto al resto de los síndromes? Bueno, son genes polimerasas que están asociados a reparación de DNA también, que siguen este modelo de herencia autosómica dominante y que están caracterizados porque presentan un fenotipo genómico de una alta tasa de mutación. Son fenotipos hipermutados. Y esta hipermutación les hace ser en estos momentos candidatos a los nuevos desarrollos y a los nuevos tratamientos clínicos basados en inmunoterapia que se están empezando a desarrollar en este tipo de tumores. Son tumores en los que presentan una poliposis atenuada, alrededor de más de 10 adenomas y alrededor de los 60 años del diagnóstico. Y como comentaba antes, POLE está más asociado al desarrollo de cáncer colorectal y también a una edad más juvenil, con desarrollo de tumores de cerebro también, y que en algunos casos puede llegar a presentar problemas dismórficos, inmunodeficiencia, problemas de estatura, etc. Y POLD1 es el gen que en algunos casos desarrolla cáncer colorectal, pero está más enfocado al desarrollo de cánceres de endometrio. Y este sería el nuevo síndrome, que es muy reciente, en este momento se está trabajando mucho con ellos, que se refiere al Constitutional Mismatch Repair Deficiency. Son enfermedades que siguen un modelo de herencia autosómica recesiva, con mutaciones en algunos de los genes del mismatch repair, que afecta desde la edad infantil, con desarrollo también de tumores del cerebro, con cáncer colorectal, con enfermedades hematológicas y con una presencia de características que hacen recordar mucho al síndrome de la neurofibromatosis tipo 1, la NF1-like, que sería la presencia de estas manchas café con leche que son tan características en ese tipo de síndromes. Al igual que en el grupo anterior, presentan un fenotipo de una alta tasa de mutación y son candidatos a estos nuevos tratamientos de inmunoterapia que se están desarrollando. Y como decía antes, el síndrome, el autosómico, las mutaciones bialélicas se producen en un 60% de los casos en el gen PMS2 y en un 40% de los casos en el gen MSH6 en combinación con MLH1 y MSH2. Y fijaros que para el síndrome de Lynch estos dos genes no tienen prácticamente ninguna participación. Acordaros que PMS2 explica un 1% de los casos, mientras que aquí estamos hablando de que estos dos genes prácticamente son los que sustentan todo el desarrollo de este tipo de tumores. Y bueno, pues este sería un resumen de todo, del panorama actual que estamos viendo. Y este resumen se resume en que básicamente tenemos dos grandes grupos a estudiar hoy día, que son los cánceres colorectal no polipósicos y los cánceres colorectales polipósicos. En el primero tenemos por un lado los tumores debidos a deficiencia en el sistema de reparación, que van a dar lugar a un síndrome de Lynch. Y aquí tenemos 5 genes, que deben ser estudiados: el MSH2, MSH6, MLH1, PMS2 y SCAM. Tenemos un segundo grupo que llamamos el síndrome de Lynch-like, que está caracterizado porque no existe ninguna mutación inicial a nivel germinal que luego conduzca al desarrollo del tumor, sino que la doble mutación se produce a nivel somático y va a dar un fenotipo que es muy parecido al del síndrome de Lynch. Y luego tenemos el grupo de lo que llamamos los cánceres colorectal de tipo X, en los que no existe esta inestabilidad inicial y que es la marca más importante que va a diferenciar uno del otro grupo. Y con respecto a las poliposis, tenemos cuatro subgrupos: los asociados a los pólipos, los asociados a los amartomas,
los mixtos y la poliposis cerrada, la que no he hablado nada de ella, pero que está asociada a este gen, y este gen pues explica alrededor del 25% de los casos de la poliposis cerrada. En cuanto a los pólipos, la forma polipósica, tenemos las formas dominantes con el gen APC y con estos otros dos genes, POLE y POLD1, las formas recesivas con el gen MUTI y con este otro gen que no he comentado nada, y luego asociados a martomas tenemos el síndrome de Peutz-Jeghers, la poliposis juvenil y el Pitten-Amartoma síndrome, que constituyen, como veis aquí, están asociados a todos estos genes, a cada uno de estos genes. De manera que tenemos un panorama interesante en el que hay una gran cantidad de genes que en muchos casos va a haber que estudiarlos, y no todos, casi todos, porque algunas de estas formas van a solapar entre sí. Especialmente MUTI es un gen que está a caballo, muy a caballo, entre estas dos formas de poliposis y no polipósicos, porque presentan muchas veces un número de pólipos muy bajo que le hace estar a caballo entre uno y otro. Y bueno, pues este es el gran problema que presentan los estudios de cáncer colorectal en estos momentos de tipo hereditario, porque el gran problema que presentan es que estamos ante un conjunto de unas enfermedades con una gran heterogeneidad genética, y esa gran heterogeneidad genética lo que hace es complicar mucho el estudio genético, puesto que se hace muy largo y sobre todo también muy costoso a la hora de analizar todos estos genes. De manera, esto va a repercutir obviamente en el asesoramiento genético, porque en muchos casos si se hace únicamente el criterio de selección del síndrome de Lynch basado en criterios clínicos, nos podemos encontrar con que se van a perder muchos casos por el camino. Si no existe la posibilidad de estudiar todos los genes, pues se va a estudiar únicamente un gen o dos genes y el resto se van a dejar sin estudiar, con lo cual el asesoramiento se queda también incompleto, etcétera. Y todo esto lo que pone de manifiesto es la importancia que tienen las nuevas tecnologías de secuenciación masiva, porque las nuevas tecnologías de secuenciación masiva, las nuevas estrategias que pongo aquí, que son necesarias para abordar estos procesos, porque esas nuevas tecnologías son las que nos permiten abordar el estudio de todos estos genes en un momento determinado. Yo he traído aquí esta diapositiva sobre los orígenes de la secuenciación masiva, que el punto de partida es el año 2001, cuando se hace la presentación del borrador del genoma humano, y a partir de ese momento pues empieza una evolución muy importante de todo lo que es la secuenciación. Aquí en el 2001 se había terminado el proceso del draft del genoma humano mediante secuenciación Sanger a lo largo de una década, y se secuenciaban, cuando se terminó el proyecto, se secuenciaban en torno a 1.000, 2.000 pares de bases diarias, mientras que poco a poco, a partir de ese momento, empezó un desarrollo muy fuerte tecnológico, que, como veis, lo que nos permitió es que en el año 2006 habían ya las primeras plataformas de secuenciación que estaban secuenciando ya millones de pares de bases al día, y que siguió incrementando el throughput de todos ellos durante 2 o 3 años, hasta que finalmente se trasladó a la aplicación clínica, y es a partir del 2010 aproximadamente cuando se tienen ya las primeras publicaciones en relación con este tipo de tecnologías en el mundo científico. Bueno, también quería comentaros, aunque para que tengáis una idea de lo que es la secuenciación masiva, cómo funciona, y básicamente lo que hace la secuenciación masiva, a diferencia de la secuenciación Sanger, es que no va a secuenciar un único gen, como hace Sanger, sino que vamos a secuenciar todos los genes de nuestro genoma. Son alrededor de unos 23.000 genes. Y dentro de un gen lo que hay que diferenciar es lo que es el exón y lo que es el intrón. El exón es la zona codificante del gen y es donde se acumulan el 85% de las mutaciones, mientras que los intrones es una zona no codificante que actúa como elemento de unión de los exones. Y luego, por supuesto, está la zona intergénica, entre genes, que es una zona, lo que llamamos el DNA basura hace unos cuantos años, y que sabemos hoy día que realmente que no es así. Pero en la secuenciación masiva hablamos del whole exome sequencing
porque vamos a trabajar exclusivamente con los exones, con el 1% de todo nuestro genoma. El 99% restante es este DNA que digo que no es, en principio no era codificante, aunque como digo, estamos viendo cosas muy interesantes ahora mismo. El proceso básicamente consiste en seleccionar estos exones, liberar estos exones y soltarlos de sus anclajes intrónicos, y esto se hace con diferentes enzimas. Y una vez que se ha hecho ese proceso de enzima, lo que se hace es amplificar todos estos exones, hibridarlos con unas ondas que van directamente a los exones y no a los intrones, y con estas sondas lo que podemos hacer ya luego es separarlos muy bien y liberarlos y dejarlos exclusivamente libres, exclusivamente exones. Y en ese momento lo que hay que hacer es volver a reconstruir todo este gen que está destrozado en sus exones, volverlo a reconstruir como si fuera un rompecabezas y que vayan alineándose uno con el otro para volver a generar el gen, pero sin todo el contexto intrónico. Y esto se consigue enfrentándolo frente a un genoma de referencia, que es un genoma universal con el que trabajamos todo el mundo, y gracias a eso, al enfrentarlo e ir pegándose los fragmentos de DNA en sitios concretos, se reconstruye el gen. Y una vez que se ha reconstruido el gen, lo que empieza es el análisis bioinformático de la secuenciación que se ha realizado. Se hace la secuenciación de todos estos exones y se hace el análisis bioinformático. Y el análisis bioinformático tiene como objetivo pues tratar de filtrar todas aquellas variantes que inicialmente nos vamos a encontrar después del análisis, después de la secuenciación, y estamos hablando de 1 millón de variantes o de 2 millones de variantes que se han generado como consecuencia de todo este proceso de fragmentación, de liberación, de secuenciación, etcétera. Entonces, ir quitando todos estos millones de variantes y dejarlos exclusivamente en la media docena de variantes finales que pueden constituir nuestros genes candidatos a estudio. De manera que, como veis, es un proceso realmente que hoy día ya está muy estandarizado y que se puede encontrar muy bien todos los pipelines de análisis, y que tiene como objetivo básicamente este que os digo, el seleccionar, desde este punto de partida, el seleccionar los genes finales que debemos estudiar. ¿Qué aplicaciones tiene la secuenciación masiva en el cáncer colorectal? Pues las aplicaciones están basadas, por un lado, estaría en cómo han simplificado los estudios de todos estos genes del mismatch repair genes y los APC, porque hoy día se puede hacer estos estudios de todos estos genes que veíamos antes de una manera más rápida, más barata e incluso más segura. Y esto se puede hacer gracias a los paneles de genes, porque la secuenciación masiva no quiere decir que tengamos que secuenciar obligatoriamente todo el exoma. Lo que podemos hacer es fabricarnos unos paneles de genes a medida de los genes que queremos estudiar. Y esos paneles pueden tener 5, pueden tener 50, pueden tener 5.000 genes, lo que queramos. Pero son paneles que los desarrollamos nosotros en función de lo que queremos analizar. Si queremos centrarnos exclusivamente en estos genes, se hace un panel de estas características. Pero también podemos ampliarlo y hacer un estudio de todos los genes de alta y de moderada susceptibilidad que conocemos hoy día. Estaríamos ampliando el espectro ya a un montón de genes. Y si queremos ampliarlo a todos los genes relacionados con cáncer familiar que pueden participar también en estos procesos, lo podemos ampliar a ese tipo de genes. Eso por un lado. Y por otro lado, nos da la posibilidad de buscar nuevos genes de alta y de moderada susceptibilidad que expliquen estas familias de tipo X, los cánceres colorectales de tipo X, que no conocemos cuál es su base genética. Entonces, esto es una tecnología fantástica para ello. Y, por supuesto, la aplicación en el campo de la farmacogenética y de la farmacogenómica, de la que no voy a hablar en estos momentos. Bien, ese es el panel que hemos estado usando desde hace unos años, porque en el año 2011 hicimos un diseño en colaboración con la empresa esta de sistemas genómicos. Hicimos el primer panel que salió prácticamente al mercado en Europa, con 80 genes asociados con cáncer hereditario. Hay muchos modelos de paneles de genes hoy día,
y realmente este es uno más, pero fue uno que en el año 2011 fue, como digo, el primero que contemplaba exclusivamente, podía contemplar los genes relacionados con cáncer de mama y de ovario, contemplaba los genes relacionados con cáncer de colon no polipóxico y con toda otra serie de síndromes que, como veis aquí, están los genes que se asocian a este tipo de tumor, BRCA1 y BRCA2, o en aquel momento se empezaban ya a describir también toda una serie de genes de moderada susceptibilidad. Para el cáncer colorectal, pues igual, empezaban ya a salir genes asociados a no solamente los clásicos, y bueno, pues también otros genes que se englobaban de forma genérica en cáncer familiar. Ese es el modelo 1 y esta es la evolución que ha habido ahora con 111 genes y como veis aquí, pues ya tenemos muchos de estos, es una actualización que se hizo a finales del año pasado. Como veis ya tenemos aquí muchos de los genes que hemos ido comentando anteriormente, el EPCAM, el POLE1, el POLE, el BUB no hemos hablado de él, tampoco hemos hablado de AXINA, que es otro nuevo gen, el AXINA 2 y alguno más que andaba por aquí. Es decir, como veis, ya recoge una gran cantidad de genes y además recoge otros genes que en algún momento pues se está empezando a ver y se va a ir observando cuando se hagan cada vez más estudios, cómo en algunas ocasiones puede haber una participación de estos genes en el desarrollo de diferentes tipos de cánceres. Los paneles lo que nos permite es secuenciar todo este panel a la vez, todos estos genes a la vez, pero seleccionar luego muy bien qué es lo que queremos analizar. Por ejemplo, si estamos estudiando cáncer de colon, nos vamos a centrar inicialmente, se va a secuenciar todo el panel, pero desde el punto de vista bioinformático se van a seleccionar exclusivamente los genes que están relacionados con cáncer de colon. No vamos a tocar el resto de los genes. Si estamos en un proceso de investigación, pues no solamente podemos analizar estos genes, sino que también podemos analizar otros genes relacionados con cáncer de mama o con cáncer de páncreas, en fin. Es decir, todo lo que pueda contribuir al desarrollo del tumor, pero es una forma de seleccionar qué es lo que queremos estudiar. Y bueno, de esta manera, pues aquí os traigo algunos ejemplos de cómo puede facilitar el estudio todo ese todos los paneles de genes, cómo puede facilitar el estudio del cáncer colorectal. Y esto es un ejemplo de situaciones clínicas donde el test es de gran ayuda. Aquí tenemos una mujer de 35 años que está diagnosticada con cáncer de mama, con nódulos tiroideos, con lipomas y con un hemangioma. Entonces, según los criterios y según las guías y criterios del National Cancer Comprehensive Center, pues reúne criterios para el estudio de BRCA1 y BRCA2, que tendríamos que estudiarlo inicialmente BRCA1 y BRCA2 como primer modelo por el tema del cáncer de mama más otros tumores. También reúne criterios para el estudio de P53 por la diversidad de tumores y también reúne criterios para el estudio de PTEN. De manera que si nosotros tuviéramos que hacer todo esto desde el punto de vista de Sanger, pues posiblemente podríamos irnos a un año y medio fácilmente, porque son genes muy largos, cada uno de ellos son genes extraordinariamente largos a la hora de hacer el análisis. De manera que mediante el estudio de los paneles de genes, todos estos genes los estudiamos a la vez y ya no tenemos que ir uno por uno, y si es positivo bien, pero si es negativo hay que pasar de BRCA1 a BRCA2, si es negativo BRCA2 habría que hacer P53 y si es negativo habría que pasar a PTEN, ¿no? Este otro ejemplo es una mujer de 49 años diagnosticada con cáncer de ovario y con cáncer de colon. Y igual, desde un punto de vista de los criterios actuales, habría que realizar un estudio en BRCA1 y en BRCA2, en P53 y en los genes relacionados con el síndrome de Lynch. ¿Por qué? Pues porque sabemos que en algunos casos nos encontramos con familias BRCA que hay algún miembro con cáncer de colon y viceversa. En los síndromes de Lynch en los que hay algún caso, con cáncer de mama. De manera que esto nuevamente volvemos a simplificarlo secuenciando todos los genes y analizando estos genes que son de nuestro interés. En este otro ejemplo es una mujer de 45 años diagnosticada con cáncer de ovario
y una historia familiar de cáncer de colon en una tía materna. Pues nuevamente nos encontramos con que empezaríamos haciendo el estudio en BRCA1 y en BRCA2 por el tema del cáncer de ovario, porque actualmente ya sabéis que es obligado el estudio de BRCA1 y BRCA2 en familias en las que hay un cáncer de ovario, haya más cánceres de ovario, o sea, un único cáncer. Entonces, obligatorio BRCA1 y BRCA2. Posteriormente, realizar un estudio de los síndromes de Lynch y bueno, pues si son negativos, también tenemos en estos momentos otros genes que se han descrito ya, que son mucho más específicos de cáncer de ovario que BRCA1 y BRCA2, que son RAS51D, RAS51C y BRIP1, y habría que realizar el estudio de estos otros genes. Entonces, como veis, pues la metodología se simplifica mucho de esta manera con la secuenciación masiva. Este es un macroestudio de hace muy poquito, bueno, un macroestudio, un estudio de 1000 y pico casos en el que se analizan, mediante un panel de genes, se analizan 1000 y pico casos de cáncer colorectal, con sospecha de cáncer colorectal. Y esta es una diapositiva que empieza ya a dar las primeras sorpresas interesantes y que pueden modificar un poquito los criterios en los que comentaba antes. Fijaros que ya el 90% de los casos no presentan ninguna mutación germinal, como era de esperar, puesto que hay un 70%, 75% de casos que son de tipo esporádico. Pero ya hemos pasado de identificar mutaciones en un 5 a un 10%, porque aquí tenemos mutaciones de alta penetrancia que corresponderían, por un lado, al síndrome de Lynch con un 3%, al APC con un 1% aproximadamente, y fijaros cómo aparece BRCA1 y BRCA2 en el 1% de los casos de tipo hereditario, como el causante del síndrome. Y aquí otros genes de alta penetrancia que estamos conociendo ya hoy día, asociados a mutaciones, sobre todo en la mayor parte de los casos, a cáncer de mama y a melanoma, como son PALB2, como es P16 y como es P53. Es decir, estamos ampliando un poquito el espectro de estas alteraciones. Pero luego es que además nos estamos encontrando con mutaciones en genes de moderada penetrancia que afectan, por un lado, a mutaciones específicas de genes ya claramente asociados a cáncer colorectal, como es MUTI, como es APC, como puede ser CHEK2, y también con algunos genes que hasta ahora no los considerábamos como asociados y que pueden estar asociados en algunas ocasiones al desarrollo de cáncer colorectal, como son estos otros de ATM, BRIP, etc. Esto lo podemos resumir en dos conceptos que creo que son importantes. Por un lado, esto es otro trabajo que se realizó. Otro trabajo, en este caso, es un trabajo por una empresa, que es la empresa Ambry norteamericana, en la que habían hecho un análisis de más de 30.000 individuos con cánceres de distintos tipos, tanto de colon como de mama, como de lo que fuera, de cáncer, con paneles de genes, y lo que miraron fue qué porcentaje de casos estaban asociados a los genes de reparación, a los mismatch repair. Y entonces, como veis aquí, aparece que de todas las mutaciones, un 24% de pacientes con mutaciones en los mismatch repair genes presentan cáncer de mama y de ovario como el cáncer primario. Y en muchos casos, en algunos de ellos, sin evidencias de que hubiera ni cáncer colorectal ni cáncer de endometrio en la familia. Es decir, y la mayor parte de ellos, pues, con mutaciones en MSH6 y PMS2. Es decir, que lo que pone de manifiesto este trabajo es que, acordaros que en el síndrome de Lynch, PMS2 y MSH6 están mutados en un bajo porcentaje de los casos, en un 1% y en un 7% aproximadamente. Pero lo que nos está diciendo es que estos genes pueden tener un espectro fenotípico un poquito asociados a un espectro fenotípico un poquito distinto, en el que la presencia del cáncer de mama y de ovario sea una presencia importante. Y esto lo que nos indicaría es que se nos están escapando también desde el punto de vista molecular, de acuerdo a los criterios que utilizamos ahora mismo, muchas de estas familias, porque las vemos con un cáncer de ovario y decimos, bueno, no son candidatas a estudio de los síndromes de Lynch.
cuando luego posteriormente pueden desarrollar un cáncer de colon o simplemente quedarse, como en estos casos de aquí, únicamente quedarse en el síndrome de un cáncer de mama y de ovario. Y viceversa, tenemos la viceversa, es que entre el 1 y el 2% de las familias con cánceres de colorectal presentan mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2. Acordaros del queso este que hemos sacado antes. Y no solamente BRCA1 y BRCA2, sino también del gen PALB2, que es un gen hoy día ya también claramente asociado a BRCA, a cáncer de mama y de ovario, y también en genes de moderada susceptibilidad. Es decir, que tenemos que, por un lado, la opción o la posibilidad de que MSH2 y PMS2 tienen que abrir su espectro mutacional, no solamente centrarse en los criterios de Bethesda o de Ámsterdam, sino abrirlo también a casos de cáncer de mama y de ovario. Y al revés, tenemos familias en las que, con cáncer de colon hereditario, en la que la mutación se debe a alteraciones en los genes de BRCA1 y BRCA2, que son los genes claramente asociados con cáncer de mama. Estamos a 5 minutos. Vale, gracias. Bien, ¿esto qué es lo que estamos haciendo desde el punto de vista de análisis del exoma? Pues buscar los genes del cáncer familiar de tipo X. Y aquí este fue el primer éxito que se tuvo con el análisis del exoma, en el que se identificaron en el año 2013 por los grupos de Richard Hulston y de Tomlinson, se identificaron los dos genes que hemos estado hablando y que hoy día ya están abriéndose, están definiendo un espectro, un fenotipo concreto sindrómico. Los genes de POLE y POLD1 pues, se identificaron mediante los estudios del exoma. No se conocían estos genes y ya pues, esta gente mediante los análisis del exoma los identificaron y se ha trasladado ya a la clínica. Sin embargo, también debo decir que luego, a partir de ese momento, ha habido otros tipos de estudios en los que se han analizado muchas familias con cáncer de colon hereditario, sin mutaciones en todos estos genes de mismatch repair o en algún otro gen parecido. Y en ese estudio, que también fue uno de los primeros, se analizaron 40 casos de cáncer de 16 familias de alto riesgo de cáncer colorectal, y lo que se encontraron fueron bastantes alteraciones en genes que no se conoce muy bien qué papel pueden jugar esas alteraciones genéticas o estos genes en el desarrollo del cáncer colorectal. Son variantes, lo que llamamos variantes raras, y esto ha sido un poco el determinante en los estudios posteriores que se han ido haciendo de whole exome sequencing en cáncer colorectal. No se encuentran genes claramente de alta susceptibilidad que expliquen algunas de estas familias. No hay genes de alta susceptibilidad y además luego hay dificultades para demostrar el impacto funcional de las alteraciones, para demostrar la asociación causal del gen con el desarrollo, y no hay validaciones en series independientes. Y esto es muy parecido también a lo que ocurre en otros tipos de cánceres. Por ejemplo, este es un trabajo también de nuestro grupo, en el que en el año 2013, analizando familias con cáncer de mama, muy cargadas de cáncer de mama, con más de 10 casos de cáncer de mama a lo largo de varias generaciones, no encontramos ningún gen de alta susceptibilidad que pudiera explicar al menos una familia. Todo lo que encontrábamos eran variantes raras de significado desconocido, que en estos momentos pues, nos están volviendo un poquito locos y que hay que trazar estrategias distintas para saber su significado. Y esto lo que nos estaba diciendo también, y esto ha ocurrido también en cáncer de páncreas, de próstata, que o bien existe una tremendísima heterogeneidad genética, un gen, una familia, o que hay que acudir a lo que son los modelos poligénicos. Y los modelos poligénicos se basan en la interacción de múltiples genes, de estos genes de baja susceptibilidad que os comentaba al principio de la charla y que están explicando las formas esporádicas. Y ese es el modelo que se está barajando actualmente. Y con esta diapositiva os explico, con esto termino, os explico muy claramente qué diferencia, o sea, cómo puede ser que genes de tan baja susceptibilidad puedan llegar a desarrollar cánceres hereditarios o cánceres familiares. Mirad, este es el modelo que se hizo hace ya 2 o 3 años, únicamente con 8 locis, con 8 genes de susceptibilidad, de baja susceptibilidad que se habían identificado. Se analizaron estos 8 genes, cómo estaba la distribución de estos genes en la población general. Y como veis aquí se establece una curva de Gauss
en las que va definiendo desde el acúmulo de ningún gen o uno de estos genes, 2, 3 o los que sean, combinaciones de ellos, hasta que tendríamos el otro extremo donde existirían individuos en los que presentan estos 8 genes de susceptibilidad. Y aquí, si se hace un análisis de casos con cáncer de colon, como veis hay un desplazamiento hacia la derecha, y eso lo que nos está indicando es que los individuos con cáncer de colon presentan un mayor número de estos genes de susceptibilidad. De manera que, si os fijáis, mientras que en la población general pues hay algunos, muy poquitos casos, un 1%, que pueden presentar a lo mejor los 8 genes y que ya tienen un odds ratio de 5.48, en los casos de cáncer ya tenemos este grupo está súper incrementado y además tenemos como veis aquí, más casos que presentarían no solamente los 8 genes, sino los 8 genes que presentan un mayor odds ratio, porque el odds ratio puede ser de 1.2, 1.3, 1.4, etcétera. Y esto lo que nos indicaría es que podríamos estar hablando de familias que tienen un conjunto de genes que son portadoras de este conjunto de genes de baja susceptibilidad, y este conjunto de genes se va transmitiendo luego a la siguiente generación. Y al mezclarlo además con los genes de susceptibilidad de la otra persona, incrementa ese número y se va manteniendo de una generación a otra. Bueno, nada más. Como las conclusiones básicamente se refieren a un poco lo que hemos estado viendo a lo largo de las charlas. El concepto de enfermedad multifactorial genético, factores genéticos, factores exógenos, el concepto de la heredabilidad del cáncer colorectal, que se estima en un 35%, las mutaciones en genes de alta penetrancia, que son las bases de la predisposición hereditaria, pero que además de este grupito de genes, debe haber otros nuevos genes de alta a moderada susceptibilidad que explican otro 5%, que el manejo de los cánceres hereditarios va a ser, tiene que basarse tiene que empezar a incorporar los datos genéticos, porque va a haber un tratamiento individualizado de cada uno de estos subgrupos. Y por supuesto que la aplicación de las nuevas tecnologías es de especial interés si queremos llegar a terminar de comprender las bases genéticas de todos estos casos. Nada más, simplemente presentarles al grupo y nada más. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Profesor Benítez, muchísimas gracias por la disculparme. excelente exposición. Como habíamos dicho, las preguntas en el corte, si alguien quiere hacerle alguna pregunta al profesor, por supuesto que sí, y después las mandan por escrito aquí a la mesa. Vamos a hacer un cortecito de un ratito, así los invitamos con algo para acompañar esta mañana y en unos 20, 25 minutos volvemos a encontrarnos.